10 mitos griegos y su significado. El rapto de Europa. Europa era hija de Agenor, rey de las regiones de Sidón y Tiro, y Telefasa, náyade o ninfa de los cuerpos de agua dulce. La joven, que poseía una belleza sin par, se encontraba un día en la playa jugando con sus amigas. Zeus la divisó y quedó prendado de su belleza. Entonces, tomó la forma de un toro de un pelaje blanco brillante y enormes cuernos que recordaban a la luna, y se echó a los pies de la joven. Aunque al principio estaba asustada, poco a poco Europa se aproximó a la bestia, lo acarició y, una vez perdió el miedo, se sentó sobre su lomo. El toro se levantó de inmediato y echó a correr hacia el mar, mientras la joven gritaba y se aferraba a los cuernos para no caer. Una vez en Creta, Zeus poseyó a Europa cerca de unos bananos que, al ser testigos de la escena, fueron destinados a no perder nunca su follaje. Significado del mito. Este pasaje puede leerse una representación de la expansión cultural de los griegos hacia Occidente, vaticinada como un signo positivo a través de la fecundidad de Europa. Pero también puede leerse este mito desde un punto de vista arquetípico. Zeus representa la seducción propia del acto amoroso. La seducción es aquí un acto de enmascaramiento de la propia identidad, la adopción de un disfraz, señuelo que atrae a Europa. Este modelo lo veremos repetido en otras escenas, como Leda y el cisne. Leda y el cisne. Leda era una hermosa mujer, hija de Testio, rey de Etolia, y Eurítemis. Su belleza era tal que Zeus la deseaba con ardor. Un día, Leda paseaba por la orilla del río Eurotas cuando divisó a un cisne que, perseguido por un águila, luchaba por su vida. En su bondad, Leda tomó al cisne y lo protegió, sin advertir que el ave era el propio Zeus transformado. Leda, pues, se dejó seducir por el cisne. Esa noche, la hermosa mujer puso un huevo, algunos dicen que 2 huevos, el segundo de los cuales sería de su esposo, Tindareo, con el cual también se unió esa noche. De aquellos huevos nacieron por pares Pólux y Clitemnestra, y Cástor y Helena respectivamente. Significado del mito. Leda y el cisne encarnan un significado doble. Por un lado, exaltan la pasión, la sexualidad y la sensualidad. Pero por el otro lado, también es expresión de la debilidad humana frente a la voluptuosidad de la sensualidad. Al igual que en el rapto de Europa, el pasaje de Leda y el cisne insiste una vez más en el principio de la seducción como la adopción de un disfraz que enmarcara al seductor y atrae a su presa para conquistarla. El rapto de Perséfone, Proserpina. Perséfone era la hija única de Deméter, diosa de la agricultura, quien la había procreado con Zeus. Al crecer, su tío Hades, dios del inframundo, se empeñó en poseerla, así que la raptó un día en que Perséfone recogía un narciso. Deméter escuchó su grito desde el inframundo y la buscó incansablemente. Renunció a su divinidad hasta que Hades la devolviera. Como la presencia de Deméter entre los mortales hacía estéril la tierra, Zeus exigió la devolución de Perséfone. Hades accedió a condición de que Perséfone se mantuviera en ayunas hasta salir del inframundo. Para tentarla, sembró el camino de rojas y suculentas granadas, y la joven cayó en la trampa. Los dioses llegaron a un acuerdo: cada año Perséfone debe pasar 6 meses con Deméter y 6 meses en el inframundo. Durante su ausencia, Deméter abandona sus labores divinas y la tierra no da fruto, invierno. Significado del mito. El mito de Perséfone se relaciona con los ritos del cultivo y la siembra, y con las primeras ideas de la creencia en la vida después de la muerte. El arreglo entre Hades, dios de la muerte y el inframundo, y Deméter, diosa de la agricultura, explica los ciclos del cultivo de la tierra. Por eso, a Perséfone se le ha asociado con el grano de trigo, cuyo fruto solo se produce al morir y ser cultivado. Desde el punto de vista arquetípico, la relación entre Deméter y Perséfone expresa el duelo de la madre ante la separación de la hija, que posee rasgos diferenciadores con respecto a los hijos varones. Apolo y Dafne. Eros, Cupido, y Apolo competían entre sí en el arte del arco y la flecha. Apolo hacía alarde de su superioridad y se burlaba de Eros por tener aspecto de un pequeño querubín. Para vengarse, Eros hirió a Apolo con una flecha encantada, cuyo poder residía en enamorar a la primera persona que lo viese.
Su siguiente paso fue herir a Dafne, ninfa de los árboles, con una flecha encantada con un hechizo de aborrecimiento. Ocurrió que Apolo se encontró con Dafne. Al contemplarla quedó perdidamente prendado de ella, comenzó a perseguirla. Pero Dafne lo aborrecía. La ninfa, desesperada, rogó al río Peneo, su padre, que la transformara antes de que Apolo la poseyera. Y en el instante mismo en que Apolo la tomó en sus brazos, el cuerpo de Dafne se transformó en un laurel. Desde entonces, Apolo juró devoción al árbol y portó para siempre una corona de laurel en su cabeza. Con la misma corona premiaba a los héroes, para que recordaran que la victoria es huidiza y fugaz. Significado del mito. Dafne representa la figura virginal, vinculada con la diosa Artemisa. Apolo, por su parte, representa el resplandor absoluto de lo masculino, cuya frontalidad y severidad en el castigo causa temor o adversión. La marcada diferencia entre ambos impide cualquier encuentro en el lecho amatorio. Antes, Dafne prefiere verse convertida en un laurel. Si Apolo es el resplandor de lo masculino infeliz en los amores, Dafne es la mujer inalcanzable y fugaz, reservada para sí misma. Es la corona de la victoria. Teseo y el Minotauro. Poseidón le concedió a Minos, el rey de Creta, un hermoso toro blanco a condición de que lo sacrificara en su honor. Tan fascinado estaba Minos con aquel toro, que sacrificó a otro ejemplar como sustituto, y Poseidón lo descubrió. Poseidón hizo que Pasífae, esposa de Minos, sintiera gran atracción por el toro. Pasífae ordenó al arquitecto Dédalo fabricar una vaca para esconderse en ella y acercarse al toro, tras lo cual se unió a él y se embarazó. Nació una criatura con cuerpo de hombre y cabeza de toro, llamado Minotauro. El Minotauro devoraba a quien encontrara a su paso, y se hizo incontrolable al crecer. Entonces el rey Minos encomendó a Dédalo construir un laberinto para encerrarlo. Mientras se construía el laberinto, Minos recibió la noticia de que su único hijo, Androgeo, había sido muerto por los atenienses. Entonces sitió la ciudad de Atenas y los obligó a pagar un tributo cada 9 años, que consistía en sacrificar 7 doncellas y 7 mancebos al Minotauro. Teseo, hijo del rey de Atenas, Egeo, se ofreció como parte del tributo para detener el derramamiento de sangre. Como los barcos atenienses debían izar velas negras en señal de luto, le pidió que, si volvía con vida, izaran velas blancas. Minos tenía 2 hijas, Ariadna y Fedra. Ariadna se enamoró de Teseo y le prometió ayudarlo. Le entregó un ovillo de hilo y una espada mágica. Con el hilo de Ariadna, Teseo marcó el camino del regreso y con la espada mató al Minotauro. Pero al volver a Atenas, Teseo olvidó izar las velas blancas. Egeo lo creyó muerto y, desesperado, se arrojó al mar que hoy lleva su nombre. Significado del mito. La interpretación más extendida de este mito sugiere que el Minotauro representa lo monstruoso, caótico, vergonzoso y maligno, que debe ser encerrado en un laberinto y, a la vez, clama para ser alimentado. Teseo es, por lo tanto, el héroe que lucha por superar el caos de lo monstruoso y restablecer el orden. Otra interpretación sostiene que el mito del Minotauro es expresión del periodo en que Creta fue dominante con respecto a Grecia continental. Atenea y el desafío de Aracne. En la antigua tierra de Lidia había un tintorero llamado Imón, cuya hija, Aracne, era conocida como la mejor tejedora de la región. Un día, Atenea se le presentó transformada en una vieja. Aracne le afirmó que sus tejidos eran mejores que los de la misma diosa. Indignada, Atenea reveló su identidad y la confrontó, pero Aracne mantuvo su palabra y la desafió a una competición. Atenea y Aracne presentaron sus tapices, ambos hermosamente confeccionados. El de Atenea representaba las virtudes de los dioses, pero el de Aracne representaba sus iniquidades, demostrando que los dioses olímpicos eran tan esclavos de sus impulsos como los hombres. Atenea se ofendió por el atrevimiento de Aracne y, haciendo uso de sus poderes, la condenó a vivir suspendida de los hilos, convirtiéndola en una araña para siempre. Así sabría que ningún humano puede igualarse con los dioses. Significado del mito. En la historia de Atenea y Arace subyace la contraposición entre el orden divino y el ser humano. Aracne ha cometido ibris,
palabra griega que significa desmesura del orgullo y la arrogancia, al pretender no solo equipararse a los dioses, sino ser superior a ellos. Aracne, que como joven es impulsiva y orgullosa, olvida que su talento es un don otorgado por fuerzas superiores. Atenea se presenta como vieja, posiblemente aludiendo a la sabiduría y a la antigüedad de su existencia. Su castigo es el medio por el cual confirma y demarca la superioridad de los dioses, al igual que Zeus y la caja de Pandora. La caída de Ícaro. Ícaro era hijo del arquitecto Dédalo, constructor del laberinto de Creta. Ambos se encontraban retenidos en la isla, pues el rey Minos los había castigado por la fuga de Teseo. Como el rey controlaba las vías terrestres y marítimas, Dédalo diseñó un par de alas para cada uno. Algunas plumas fueron entretejidas con cuerdas y otras unidas con cera. Dédalo advirtió a Ícaro que, si planeaba muy bajo, el mar mojaría las plumas y no me permitiría volar. Y si tomaba mucha altura, el sol derretiría la cera y se desarmarían las alas. Padre e hijo escaparon, pero después de varias islas, Ícaro tomó altura y el sol derritió la cera, provocando su caída al mar. Significado del mito. Al igual que en el caso de Aracne, Ícaro comete ibris, que implica creerse superior a los dioses y, a la vez, esperar aquello que no es posible. Por ende, Ícaro encarna la condición humana del exceso de confianza y la arrogancia que le impide ser cauteloso ante sus propias limitaciones. El mito de Sísifo. Sísifo era un mortal astuto que había delatado a Zeus por haber raptado a Egina, la hija del dios de los ríos, Asopo. Los dioses mandaron a Tánatos, la muerte, a buscarlo, pero éste lo engañó, colocándole los grilletes destinados a su persona. De este modo, nadie más moría en la tierra. El dios Ares liberó a Tánatos para restablecer el orden y castigó a Sísifo al inframundo. Antes de fallecer, Sísifo pidió a su esposa no cumplir con las ofrendas funerarias. Una vez en el inframundo, el astuto Sísifo hizo queja de la falta de su esposa y pidió que se le permitiera regresar a castigarla. Le fue concedido, a condición de volver, pero se las arregló para permanecer en la tierra indefinidamente. Al morir finalmente, le impusieron a Sísifo el castigo de subir una roca por la cuesta de una montaña, roca que volvería a caer antes de tocar la cima, en un ciclo infinito. Así, sufriría una eternidad de trabajo inútil. Significado del mito. El mito de Sísifo se ha interpretado de diferentes maneras. La más difundida es la que relaciona este mito con la búsqueda del sentido de la vida en un mundo donde la historia parece carecer de significado. Otra interpretación es de naturaleza política. En este caso, Sísifo representaría a la clase política y sus esfuerzos ridículos por hacerse del poder. Los 12 trabajos de Hércules. Los 12 trabajos de Hércules, también llamado Heracles, son una serie de tareas que éste debió cumplir como penitencia por el asesinato de su mujer, hijos y 2 de sus sobrinos. Tales muertes habían sido cometidas en un estado de locura, pues la diosa Hera, celosa de que éste era hijo de Zeus con una mortal, deseaba complicarle la vida. Los 2 encargos fueron: primer trabajo, dar muerte al león de Nemea. Segundo trabajo, dar muerte a la hidra de Lerna. Tercer trabajo, atrapar al jabalí de Erimanto. Cuarto trabajo, atrapar a la cierva del monte Cerineo. Quinto trabajo, exterminar a los pájaros del Estínfalo. Sexto trabajo, atrapar al toro de Creta. Séptimo trabajo, asear los establos de Augías. Octavo trabajo, hurtar las yeguas de Diomedes. Noveno trabajo, hurtar el cinturón de Hipólita. Décimo trabajo, hurtar el ganado de Gerión. Undécimo trabajo, hurtar las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Duodécimo trabajo, hurtar a Cerbero, el perro de Hades, para Euristeo. Significado del mito. Hércules representa la lucha humana contra el mal y contra lo monstruoso. Hércules lucha contra fuerzas caóticas y así preconiza el orden olímpico. Por medio de sus trabajos, Hércules procura ordenar el cosmos a la medida de los dioses del Olimpo, que lo distinga del caos primigenio, del orden titánico, tenido por monstruoso. Ese mundo a la medida del Olimpo es el mundo de los hombres. Ulises y las sirenas. Cuenta el mito que cerca de Sicilia,
Había unos seres marinos híbridos llamados sirenas, con rostro de mujer y cuerpo de ave, aunque erróneamente se cree que tenían cuerpo de pez. El canto de las sirenas seducía a los marinos. La seducción provenía de las adulaciones que proferían, ya que los hombres deseaban escuchar aquellos elogios de sí mismos. Su vanidad e imprudencia los llevaba a la muerte. Advertido por Circe, Ulises ordenó a sus marinos tapar sus oídos con cera. Pero como también sentía una enorme curiosidad por escuchar aquel canto, prefirió atarse a sí mismo a un mástil y pedir a la tripulación que ignorase cualquier súplica para desatarlo. Una vez en alta mar, las sirenas comenzaron su canto. Ulises se desesperó, pero sus marinos obedecieron la orden y todos se salvaron. Las sirenas, despechadas, se arrojaron al mar. El cuerpo de la sirena Parténope fue llevado hasta una orilla, donde levantaron un monumento en su honor. Ese lugar sería llamado Parténope, hoy Nápoles. Significado del mito. Ulises desea escuchar las adulaciones de las sirenas, pero no quiere morir presa de ellas. Tiene el sentido de la prudencia y la astucia, al igual que Zeus y Atenea. Allí es donde Ulises pone en marcha la astucia y consigue una forma de dominarse y, al mismo tiempo, complacerse. Este mito, pues, expone la relación entre la vanidad, la prudencia, la astucia y el dominio propio. Faetón y el carro del sol. Faetón, hijo de Helios, presumía siempre ante sus amistades de sus orígenes divinos, pero estos no le creían. Un día, retado por un compañero, quiso conducir el carro de fuego de su padre con el fin de demostrar el origen su linaje. Después de suplicarle a su padre que le dejara manejar su carro, Helios accedió temeroso. Faetón se aventuró y los caballos iniciaron una loca carrera. Pronto, el joven perdió el control del carro y se precipitó contra tierra, provocando incendios en montes y llanuras. También se estampó varias veces contra la bóveda del cielo, sembrando el pánico. Zeus, atemorizado por la catástrofe, se vio obligado a intervenir destrozando el carro con un rayo. Faetón cayó al río Erídano. Sus hermanas, las Helíades, sufrieron tanto que las lágrimas que derramaron se transformaron en sauces. Significado del mito. Faetón representa el orgullo desmedido, pues sus actos reflejan cómo arrogancia evoca al desastre. Con sus actos, quiso demostrar al resto cuál era su lugar en el mundo sin medir las consecuencias. Orfeo y Eurídice. Orfeo, hijo de Apolo y Calíope, se enamoró perdidamente de la ninfa Eurídice y la hizo su esposa. Un día, una tragedia sacudió a Eurídice mientras huía de Aristeo, hijo de Apolo, cuando fue mordida por una serpiente. Después de esto, Eurídice murió. Orfeo no aceptó su pérdida y decidió descender a los infiernos para buscarla. En el camino, Orfeo tuvo que sortear diferentes riesgos, incluso consiguió amansar al temible Cerbero. Finalmente, Hades y Perséfone, conmovidos, permitieron que Eurídice volviera con Orfeo. Para ello, le pusieron una condición, que Eurídice fuera detrás de él y que Orfeo no mirara para atrás hasta que no hubieran llegado al mundo de los vivos. Orfeo fue incapaz de resistirse y volvió la cabeza para ver a su esposa. Entonces, Eurídice desapareció, pero esta vez para siempre. Significado del mito. Este mito representa el amor más allá de la muerte. El proceso de duelo del Orfeo podría verse representado en ese descenso a los infiernos que realiza para hallar de nuevo a Eurídice. El camino de vuelta desde el inframundo atiende a la inevitabilidad de la pérdida y, en consecuencia, la aceptación de los finales.